Hola, creo que ya se oye. Entonces ahora vamos a exponer el tema de exantemas febriles. Entonces voy a tratar de mover este práctico por acá, si se deja. Ahí está, listo. Entonces, en cuanto a exantemas febriles, tenemos que la definición. Un exantema puede ser un rash, un brote o algún tipo de manifestación cutánea. Es importante tener en cuenta que un 60 o un 80% de estas manifestaciones son de etiología infecciosa y más de la mitad de estas que tienen etiología infecciosa son virales, es decir, que son autolimitadas. Por tal motivo no es necesario su tratamiento para su desaparición. También debemos tener en cuenta que son inmunoprevenibles, es decir, que muchas de estas, al poner, digamos, vacunas o tener ciertas precauciones, se pueden prevenir. También debemos tener en cuenta que estas patologías en especial son difíciles de reconocer si la persona encargada de la revisión no sabe o tiene conocimiento de estas. También estas patologías pueden tener una gran importancia en la salud pública debido a que puede llevar a brotes o debido a que muchas de estas son contagiosas. Entonces, digamos, en una población en la que normalmente no se ve la enfermedad, si una persona ya la tiene y no se tienen las diferentes posibles cuidados, puede que toda una población se contagie. Ahora en el cuadro que vemos aquí podemos observar algunas de las cosas de los agentes infecciosos y etiologías no infecciosas que pueden llegarnos a causar una manifestación de este tipo. Por ejemplo, y más adelante lo nombraremos, en los agentes infecciosos tenemos los virus y las bacterias. En cuanto a, creo que, ok, en cuanto a los virus tenemos esto y en cuanto a las bacterias estos. De los importantes, el sarampión, la varicela zoster, el virus del herpes 6 y 7, Epstein-Barr, VIH, acá los pueden leer, no trataré de decirlos tanto. En las bacterias, el Streptococcus aureus, el Streptococcus pyogenes, la salmonella y algunos otros más. En las etiologías no infecciosas, importante el Kawasaki, el síndrome Diano-Crosty y enfermedades del colágeno. Muy bien. Ahora, pasando a factores de riesgo que tenemos en cuanto a estas enfermedades, importante es nombrar diferentes viajes internacionales, coberturas inadecuadas, falta de experiencia en reconocerlas, como les había dicho anteriormente. En cuanto a los viajes internacionales, es importante debido a que muchas de estas enfermedades no son propias de ciertos sitios y se dan solamente en otras áreas. Entonces, si una persona viaja a esa área en la cual es muy común esa enfermedad, es posible que se pueda contagiar. En cuanto a las coberturas inadecuadas, hacemos referencia a vacunas y en falta de experiencia, pues a lo que ya habíamos dicho anteriormente. En cuanto a complicaciones y secuelas, tenemos que, por ejemplo, la varicela en inmunosuprimidos puede producirnos encefalitis, neumonitis y otras infecciones congénitas, como por ejemplo la embriopatía por varicela. Acá tenemos algunas de las malformaciones y disfunciones que nos podría dar el síndrome de varicela fetal. Eso. En cuanto al abordaje, tenemos que primeramente debemos hacer un interrogatorio en el cual se debe mirar el tipo de lesiones, la coloración, la distribución y la progresión. Distribución en cuanto en qué partes específicas del cuerpo están y la progresión en cuanto desde qué parte empezó el eritema o el exantema. Por ejemplo, si inició por la cabeza a los pies, si inició de pies a cabeza, si inicia por tronco y se difunde, etc. También la progresión del cuadro, es decir, cuántos días lleva la persona o el niño en este caso, ya que estamos hablando de exantemas febriles en pediatría, lleva con el cuadro, si lleva algunos días, si lleva más de un mes, si lleva más tiempo, podría hacernos referencia a si es, por ejemplo, una causada por una enfermedad infecciosa o por una enfermedad no infecciosa. En cuanto a los otros síntomas, debemos analizar antecedentes como en exposición y contacto con personas que hayan estado con rash o exantemas o etcétera. El estado inmune de nuestra persona debido a que pues esto va a influir en si se contagia o no de otra, las vacunas y la revisión por sistemas. En cuanto al examen físico, debemos mirar el estado general y si encontramos algún signo de alarma en el paciente como la hipoperfusión tisular, la taquicardia, la hipotensión, la oliguria y la alteración del estado sensorial. En cuanto a un exantema, debemos tener las características muy claras, si es una mácula, si es una pápula, una vesícula, una ampolla, una petequia, una púrpura, una equimosis, una plictena, etc. Hay que recordar que un enantema es aquel brote que se da en una mucosa.
También debemos tener en cuenta otros síntomas, como son los prodromos, que son aquellos síntomas que se dan antes del aparecimiento, ya sea de la fiebre o del exantema. El aparecimiento de la fiebre, si el exantema presenta prurito, si hay afección ocular y si hay afección de las mucosas, adenopatías o hepatosplenomegalia. También debemos tener en cuenta los prodromos a la fiebre y al exantema. Como veremos más adelante en ciertas enfermedades, esto nos puede hacer referencia a casos específicos y síntomas acompañantes, como es el caso del sarampión que cursa con faringitis. Entonces, una persona que esté crítica o un niño crítico es aquel que tenga una respuesta inflamatoria sistémica, una sepsis, que esté inestable, que tenga falla orgánica múltiple, en el cual su vida esté en riesgo. Ahora, en cuanto a algunas de las características importantes, debemos decir que las máculas son muy similares a las pápulas. La diferencia es que las pápulas son sobreelevadas, en cuanto a las máculas son planas. Ambas tienen que ser menores de 1 centímetro para entrar en cada una de sus definiciones. Los nódulos son aquellos que son palpables, parecen una roncha, algo así. Son eritematosos, son como una lenteja debajo de la piel. Son un poco más grandes que las pápulas, se sienten más diferentes. Las vesículas, es importante que un exantema puede ser vesicular. ¿Esto a qué se referencia? Que puede ser de 3 tipos: una vesícula, una ampolla o una flectena. Una vesícula es aquella que tiene menos de 0.5 milímetros de diámetro, centímetros de diámetro. Una ampolla la que tiene entre 1 y 5 centímetros de diámetro, y una flectena que tiene más de 5 centímetros. Además, los exantemas pueden ser purpúricos. En estos vamos a encontrar 3 grupos: petequias, equimosis y púrpuras. Importante que las petequias son aquellas que tienen menos de 2 milímetros de diámetro y las púrpuras son las que tienen un poco más de este. Puede ocurrir por extravasación de la sangre, por daño a nivel del endotelio, corresponden a la primera etapa de la coagulación. Estos se dan por daño endotelial, que vamos a ver en algunas enfermedades que pues son muy normal que se den. Entonces debemos también, como ya había dicho, saber la progresión de la enfermedad, si fue primero la fiebre o primero el exantema, si fueron concomitantes, si fue de cabeza a pies, si fue de pies a cabeza, etc. Bueno, entonces en cuanto a la morfología del exantema, que yo ya les había explicado aquí, vamos a ver algunos ejemplos. En la varicela tenemos un exantema de tipo vesicular. El impético tiende a ser buloso y progresa a una vesícula, que después progresa a una ampolla y después progresa a una flectena. Si la ampolla es muy débil, vamos a tener dos posibilidades en una ampolla: que la ampolla sea débil o que la ampolla sea dura de romper. Si es débil, se tiende a pensar que está por encima de la unión epidérmica, y si es difícil de romper es porque está más profunda, es decir, que está debajo de la unión epidérmica. La varicela superficial, en cuanto a la epidermólisis bulosa, es profunda. Una pústula es lo mismo que una ampolla que tiene contenido pustuloso. Compus. Una mácula, pues como ya les había dicho, es una extravasación, es plana, la pápula es sobreelevada, menos de 1 centímetro, un nódulo mayor a una pápula, parece una lenteja bajo la piel, y una púrpura es una mancha sanguinolenta, una extravasación que tenga más de 2 milímetros de diámetro. Ahora, ¿cómo podemos definir? Hay diferentes grupos de exantemas. Vamos a tener el primer grupo, que es un exantema en paciente crítico, es decir, aquellos que son muy importantes conocer y que pueden llevarse la vida del paciente. La primera es la meningococcemia. Entonces, la meningococcemia está causada por la Neisseria meningitis, que es un diplococo gram negativo que produce una enfermedad invasiva, progresiva y potencialmente mortal. Es muy rápida de evolución, pero es una mortalidad del 18 a 50%. ¿De qué características es el exantema? Como podemos ver aquí, es un exantema que es predominantemente purpúrico, es decir, va a constar de petequias, púrpuras y equimosis. No desaparece con la presión. Eso es algo muy importante. Los de la meningococcemia, no desaparecen con la presión, es decir, que si nosotros apretamos no van a desaparecer y van a seguir ahí. El exantema puede progresar en una púrpura fulminante. ¿Qué significa esto? Que se va a dar una obstrucción de los vasos distales, sobre todo de extremidades, brazos, piernas y nariz. Y esto puede llevar a una necrosis de los tejidos con posterior amputación de los mismos. El tratamiento es penicilina benzatínica por 1 semana, y los cercanos al niño deben realizarse una profilaxis, ya sea con rifampicina, ciproflox o ceftriaxona. En cuanto a vacunas, se prefieren las conjugadas en vez de las polisacáridas, y pues hay tetravalentes que actúan contra serotipos A, C, W y Y, y hay una vacuna vacinal con el tipo B. Entonces, aquí hay algo importante: si un paciente llega con fiebre, petequias y meningitis, hay una probabilidad del 90% de meningococo. Por otra parte, bueno,
Por el mismo lado, si hay una presencia de fiebre, petequias, meningitis y shock, hay un 100% de probabilidad que se trate de una meningococcemia. El siguiente punto que vamos a tratar es el dengue. Entonces tenemos que el dengue tiene 3 fases, una febril, una crítica y una de convalecencia, o de pues ya que pasa la enfermedad. La febril se va a caracterizar por un exantema maculopapular que inicia en el tronco y luego se generaliza. Este no es pruriginoso. Entonces acá tenemos el ejemplo. Es un eritema que inicia en tronco, que no rasca y que se demora 2 a 6 días. La viremia, este periodo sí va a ser febril debido a que el virus va a aumentar la producción de la interleuquina 1, provocando una fiebre de 40 grados centígrados. Después tenemos la fase crítica, que es aquella en la que se da una fuga capilar. Acá no tengo el dibujo, pero básicamente se presenta una salida, observación de la sangre de los vasos. Entonces podemos presentar hipotensión, hipovolemia, etc. Tiende a durar de 3 a 5 días, puede presentar exantema petequial, es decir, sobrelevado, y va a dar la prueba del torniquete positivo. Esta es aquella en la que al poner un torniquete en el brazo del paciente por 10 minutos van a aparecer diferentes puntos rojitos que va a hacer referencia a la fragilidad capilar. Se diferencia de la meningococcemia debido a que esta no es tan progresiva, o sea, el dengue no es tan progresivo y generalmente hay un periodo febril previo. Es decir, en la crítica, si bien antes vamos a tener fiebre, en este punto ya va a ser afebril, ya no vamos a tener fiebre y en ese punto uno cree que el paciente está mejorando, pero es en el punto en el que uno más debe tener en cuenta al paciente, es decir, dejarlo ahí porque es el punto donde más puede tener complicaciones. Ahora vamos a la siguiente, que es la de convalecencia. Se da más o menos 2 a 3 días después de la fase crítica. Entonces en esta vamos a encontrar un exantema de tipo islas blancas en mar rojo. Este es pruriginoso, rasca y se da por una vasculitis que es indicio de recuperación. Vamos a ver otros dos, el síndrome de shock tóxico, que es causado por el streptococo del grupo A. Este produce toxinas y este tiene una presentación muy variada, puede ser como rash maculopapular, vesículas o flictenas. Si nota un mal estado, si hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o progresa rápidamente un choque. Ahora bien, vamos a ver la endocarditis aguda bacteriana. En este caso no vamos a hacer referencia a la endocarditis que se da en el corazón, sino a la que se da externamente o sistémica, por decirlo así. Entonces esta ocurre como por una bacteremia que se da como un exantema petequial, se puede dar también como un nódulo, como manchas, como aquí pues básicamente tengo las lesiones de Janeway, que son estas. Son indoloras que se dan en manos y pies, hemorragias en astilla, son estas, y también tenemos los nódulos de Osler, que son estos. Estos fenómenos tardan de 2 semanas en desaparecer después de haber puesto el antibiótico y se debe analizar debido a que puede haber un efecto rebote tromboembólico, es decir, en el momento en que nosotros creemos que el paciente va a estar bien, pero genera un trombo debido a la lesión endotelial. Listo. Ahora vamos a ver a los exantemas comunes. Ya pasamos de los exantemas críticos a estos que son los no tan críticos o que pueden ser tratados después. Entonces primero vamos a tener un grupo que es el fiebre, que es el exantema que está precedido por fiebre. Después ponemos el grupo del exantema que se acompaña a fiebre. En estos casos la fiebre va a aparecer antes de que aparezca el exantema. El primero es el sarampión. Entonces el sarampión tiende a tener una fiebre que oscila entre 37.5 a 39 grados centígrados, donde el mayor pico febril sea el cuarto día. ¿Cómo la progresión? Entonces vamos a tener una persona que inicia con máculas o pápulas, o aquí tenemos que pues es un exantema morbiliforme, de tal forma que vamos a ver pequeñas máculas con tendencia al agrupar y a dejar ciertas zonas libres, como pues no sé si se aprecia muy bien, pero veremos acá que hay zonas que están muy rojitas y otras que digamos no tienen tanta rojez y que se ve como un poco más blanca. Vamos a ver que el cefalocaudal, es decir, que inicia de cabeza y termina en piernas. La fiebre aparece con prodromos. Esto quiere decir que vamos a tener antes del exantema rinorrea, coriza, que es la inflamación de la mucosa de las fosas nasales, y el estornudo. Vamos a ver conjuntivitis y tos.
Esto porque es importante, porque hace referencia a que la primera replicación del virus se da en el sistema respiratorio y en las conjuntivas. Entonces vamos a ver fiebre con todos estos síntomas antes de aparecer este tipo de exantema. El exantema aparece el día en que la fiebre es máxima, como hemos dicho, en el cuarto día, y es maculopapular. Vamos a ver ahora la rociola. La rociola es una fiebre continua y alta de duración de 4 días que no sobrepasa los 40 grados. Al tercer día de la fiebre tiende a caer, es decir, disminuye, pero sigue habiendo fiebre y aparece el exantema. Eso es muy importante. El sarampión aparece cuando la fiebre es más alta y la rociola donde la fiebre es más baja. Y aparece el exantema que es súbito, eso también es muy importante, dura de 12 a 24 horas y da sobre todo en niños de 1 a 2 años de edad, no tiene compromiso sistémico y se da por el herpes tipo 6 y 7, eso también es muy importante. Es un exantema rosado que es menos denso que el sarampión, predomina en tronco y no es cefalocaudal, eso también es muy importante. Recordemos que el sarampión sí da cefalocaudal. Ahora, vamos con el megaloditema, infección por parvovirus B19. Es importante que aquí la fiebre preceda al exantema, como en los casos anteriores, que vamos a tener 2 a 3 días de fiebre y luego aparecerá el rash. Este rash puede acompañarse con dolor en articulaciones por un fenómeno de posinflamación y fiebre de baja intensidad. El exantema aparece después de que se va la fiebre. Eso es muy importante. Es decir, no aparece cuando la fiebre está terminando o cuando es más alta, sino cuando se acaba. Tiende a generar anemia a los 2 a 3 meses después y esto se llama una eritroblastopenia transitoria. El exantema tiene 3 fases. Vamos a ver que la primera fase es un eritema embofetada. Como podemos ver, las mejillas están muy rojas. Después vamos a tener eritema encircinado, también llamado eritema en medias veladas o en encaje. Que se puede dar en brazos y piernas, dura de 2 a 3 días, y un exantema reactivo, que es aquel exantema que aparece por el calor, sudoración o frío. Vamos ahora a ver los casos en que la fiebre es simultánea al exantema, es decir, que ambas inician al mismo tiempo. El primer punto es la rubeola. Ese es diferente a la rociola. La rubeola va a haber una semana de prodromos que no incluyen la fiebre, obviamente, que están constituidas por adenopatías, conjuntivitis y catarro, básicamente una gripa. Después va a aparecer una fiebre de 38 a 38.5, es decir, que es una fiebre baja, al exantema que es vamos a tener un exantema maculopapular, eritematoso que inicia a nivel retroauricular. Esto es muy importante, inicia a nivel retroauricular y luego desciende hasta el tronco. Es importante que no va a las piernas, puede haber compromiso articular o hepático y este virus no tiene buena preferencia por el sistema mesenquimatoso. Este virus tiene buena preferencia por el sistema mesenquimatoso o embrionario, por tanto es que inicia en las orejas. Recordemos que las orejas es el punto donde se encuentran todos los tejidos embrionarios. Por tanto, esa es una pista. Inicia desde la zona retroauricular. En la siguiente enfermedad vamos a tener a la escarlatina. La escarlatina se da por el estreptococo del grupo A. Es un exantema que se da en las zonas flexulares, es decir, en las zonas donde flexionamos los codos, las rodillas, el cuello, etc. Como podemos ver acá, esta es una zona del codo en la cual está la flexión del codo. Hay algo llamado las líneas de Pastia. Las líneas de Pastia son estas líneas que vemos acá. Como vemos acá hay una zona roja, que es esta, y una zona blanca, esta. Estas son las líneas de Pastia. Ahora, también vamos a ver que podemos ver esta lengua en fresa, que es muy típico de la escarlatina, y pues piel de lija. Además, podemos ver estos tipos de máculas, y ya, esos están... es importante que concomitantemente va a haber una faringoamigdalitis por las estreptococos beta hemolíticos del grupo A. Después de las 2 a 3 semanas del exantema, va a descamar finamente, es decir, va a soltar como pielecita. Se puede tratar con penicilina y puede llevar a síndrome nefrítico. Ahora bien, como ya hemos dicho antes, cuando estábamos hablando de los críticos, el dengue se puede en la primera fase iniciar con fiebre y exantema. Eso es importante porque se inicia junto, es decir, la fiebre aparece con el exantema, pero pues ya lo habíamos nombrado, entonces no considero importante volver a nombrar. Ahora, los exantemas vesiculares. Pasamos a otro grupo. Pueden ser de 2 tipos, generalizados y localizados. En los generalizados vamos a tener la varicela. La varicela son vesículas que aparecen simultáneas a la fiebre, es decir, que es importante que
el exantema aparece en oleadas, es decir, primero van a aparecer 25 vesículas, luego a las 12 o 18 horas otras 25, o sea, aproximadamente son 25. Obviamente pues va a ser un número variado. Ese proceso puede durar de 3 días y si es una persona inmunosuprimida puede durar hasta 5 días. Es importante que cada lesión va a tener una progresión diferente y pues esta es la progresión. Primero va a ser una pápula, después una vesícula, se umbilica, se va a llenar de líquido, se rompe y deja una costra, como algo así. Entonces es importante que este proceso de desarrollo de la lesión dure aproximadamente 24 horas. Esta varicela, como ya muchos sabemos, no se trata. Pues a los familiares que digamos o personalmente, si les ha dado, saben que esto no se trata a menos de que usted tenga algún factor de riesgo que lo pueda llevar a alguna complicación, como por ejemplo en embarazos, en riesgo de transmisión a los niños, y en niños solo se trata si hay encefalitis o si es un inmunosuprimido con tendencia al herpes diseminado, y se trata con aciclovir. Ahora, en cuanto a las vesículas localizadas, vamos a tener, si no estoy mal, 3 enfermedades. El síndrome, no mentiras, solo el síndrome de mano-pie-boca, que pues básicamente son vesículas en manos, pie, boca, no se da por el enterovirus de tipo coxsackievirus, tiene aproximadamente una duración de una semana, no presenta complicaciones y se puede acompañar de diarrea y de fiebre. Por segundo grupo tenemos el herpes zóster. El herpes zóster si se da en periodo neonatal, es decir, apenas el bebé, se debe tener en cuenta si éste sufre de VIH o si la mamá sufrió varicela durante el embarazo. Es importante que el herpes zóster se localiza por dermatomas, es decir, que va por zonas. Predomina a nivel del tronco, en la primera rama del trigémino, es decir, en cara, se puede dar después de la varicela. Este virus es importante que se esconde en los ganglios o en el sistema nervioso central, por tanto, se activa en personas que tengan inmunosupresión, como son los mayores de 60 años o niños que tengan, por ejemplo, leucemia, o en momentos de estrés, etc. El virus se reactiva y se va por los nervios siguiendo los recorridos de los dermatomas. Es decir, por ejemplo, aquí vemos cómo solo ataca esta zona, porque esta zona solo está inervada por un dermatoma. La aciclovir tópico no se debe recomendar debido a que en realidad el virus se almacena en el ganglio y pues el aciclovir tópicamente no va a llegar allí. Por tanto, se recomienda usar valciclovir oral. Puede haber compromiso del sistema nervioso periférico, por tanto puede cursar con parestesias, disestesias y dolor. En cuanto a otros exantemas diferentes, vamos a tener el causado por la enfermedad de Kawasaki y el causado por el síndrome mononucleósico. Entonces, en la enfermedad de Kawasaki tenemos que va a ser una fiebre de 5 días, que en la clínica se va a observar pues estas imágenes que tenemos acá, inyección conjuntival, afectación de la mucosa faríngea, labios rojos, lengua en frambuesa, piel va a haber sobre todo compromiso distal en manos y pies, por vasculitis de pequeños vasos y adenopatías, adenopatías cervicales sobre todo. El síndrome mononucleósico, bueno, acá tenemos algunos criterios diagnósticos que debe cumplir 4 de estos 5, acá los pueden ver, que son básicamente estos. Ahora bien, el síndrome mononucleósico es aquel que se acompaña, consta de fiebre, exantema, linfadenopatía y visceromegalia. Se da por el Epstein-Barr en el 90%, que da la mononucleosis infecciosa, se diagnostica con el monotest, que tiene una sensibilidad del 95%. Si este es negativo, se debe mirar VIH, hepatitis B, citomegalovirus, toxoplasma, que puede causar este mismo síndrome de mononucleosis. Se trata con acetaminofén. Es importante que en este síndrome no se debe usar ácido acetil salicílico debido a que puede causar síndrome de relleno. La cefalopatía hepática, que básicamente es una falla hepática. Los signos de alarma son la persistencia de fiebre y la artralgia. Ahora, esto es una nota aclaratoria. En cuanto a exantemas pruriginosos, tenemos dos importantes, chikungunya y zika, sobre todo en zonas tropicales, y parvovirus B19, como ya lo habíamos nombrado. Y la última fase, me parece, del dengue. En cuanto a chikungunya, tenemos que se consta de una fiebre alta de 39 a 40 grados centígrados y tiene compromiso articular persistente que dura más de 48 horas. El edema puede ser maculopapular, adquirir formas graves en pacientes inmunosuprimidos. El exantema dura de 2 a 5 días y después va a quedar una artritis. Como pueden tal vez conocer, muchas de las personas que les da chikungunya puede cursar con esta artritis o dolor de todas las articulaciones por hasta un año. En cuanto al Zika, tenemos que es una fiebre más baja, que es importante que una buena población, un tercio aproximadamente de las personas que concursan con Zika no tienen fiebre, van a tener malestar general, conjuntivitis, dolor
un sarpullido primero en cuello y luego en brazos, que aproximadamente duran 10 días en desaparecer. Al cuarto día causan muchísima rasquiña, y pues es importante que cuando uno se bañe tiende a ser más intensa, de 7 a 12 días de incubación. Y en cuanto al parvovirus, que pues ya habíamos hablado de él, tiene una incubación de 14 días. Muchas gracias por la atención. Y terminamos la clase de hoy de exantemas febriles en pediátricos. Hasta pronto.